Buenos días, hermanos. Hoy 28 de agosto la iglesia celebra la memoria de uno de los grandes santos, un grande. ¿Cuál es? San Agustín, obispo y doctor de la iglesia. Aurelio Agustín, San Agustín de Hipona, es el más grande de los padres de la iglesia y uno de los más eminentes doctores de la iglesia occidental, llamado el doctor de la gracia y la gran lumbrera de Occidente. Aurelio Agustín nació el 13 de noviembre del año 354 en Tagaste, en la provincia romana del norte de África, actualmente Argelia, llamada entonces Numidia, en el seno de una familia de clase alta. Era hijo de Patricio y de Mónica. Su padre se llamaba Patricio Aurelio y era un pagano de cierta estación social acomodada y con cargo público, quien después de una larga y virulenta resistencia a la fe, porque tuvo una vida muy depravada, muy de pecado, y por la influencia y santidad de vida de su esposa Mónica, al final de su vida entrará en el catecumenado y finalmente recibirá la gracia del bautismo y morirá con una muerte santa, alrededor del año 371. La madre de Agustín, Mónica, era natural de África, era una devota cristiana, mujer de grande fe, nacida de padres cristianos. Al enviudar de su esposo Patricio, se consagró totalmente a la conversión de su hijo Agustín. Lo primero que enseñó a su hijo Agustín era a orar. Luego de verle gozar de esas santas lecciones, sufrió tanto al ver cómo iba apartándose de la fe, hasta que su espíritu se infectó de los errores maniqueos, de otras herejías, y su corazón, con las costumbres disolutas romanas, se iba cada vez más ennegreciendo y perdiendo. Noche y día oraba y gemía con más lágrimas que las que otras madres derramarían junto al féretro de sus hijos, escribiría después Agustín en sus admirables confesiones. Pero Dios no podía consentir que perdiese para siempre un hijo de tantas lágrimas derramadas por una santa madre. Mónica murió en Ostia Tiberina, el puerto de Roma, en el año 387, asistida por su hijo y habiendo visto ya a su hijo convertido y cristiano católico. Decía ella en el lecho de muerte. Acerca de sus hermanos, solo sabemos que Agustín tenía un hermano, posiblemente mayor, Navigio, y una hermana pequeña cuyo nombre desconocemos, pero que la tradición la llama Perpetua, la cual, tras quedar viuda, fue superiora de un monasterio femenino. Desde su más tierna infancia, Agustín recibió una educación cristiana. Su madre le hizo la señal de la cruz y lo inscribió en el número de los catecúmenos. Sucedió para aquella época que una vez, estando muy enfermo, pidió el bautismo, pero pronto pasó todo, se curó y retrasó recibir el Santo Sacramento, cediendo así a una deplorable costumbre de la época, que era la de bautizarse antes de morir. Agustín se educó como retórico en las ciudades norteafricanas de Tagaste, Madaura y Cartago. Entre los años 15 y 30 de su vida, vivió con una mujer cartaginesa cuyo nombre se desconoce, con quien tuvo un hijo en el año 372, cuando él tenía 19 años, llamado Adeodato, que en latín significa regalo de Dios, dado por Dios. Inspirado por el tratado Hortensius de Cicerón, que despertó su interés por la filosofía y la búsqueda de la verdad, Agustín se convirtió en un ardiente buscador de tal categoría de la vida, la verdad, llevándole a estudiar varias corrientes filosóficas y a adherirse al maniqueísmo, creyendo que ahí estaba la verdad. Durante 9 años, del 373 al 382, se adhirió al maniqueísmo, filosofía dualista de origen persa, muy extendida en aquella época por el Imperio Romano. De principio fundamental se parte de la existencia y del conflicto de un origen del bien, un origen del mal, siempre en pugna, siempre contrario, siempre pelea. El bien lucha contra el mal lucha contra el bien.
Y a Agustín el maniqueísmo le parecía una doctrina que parecía explicar la experiencia de la vida y del sentido de la vida, dando así, creía él, las respuestas adecuadas sobre las que construir un sistema filosófico y ético, es decir, una forma de vida. Posteriormente, desilusionado por la imposibilidad de reconciliar ciertos principios maniqueístas contradictorios, Agustín abandona la doctrina y esa escuela maniquea y se decide por el escepticismo. En el año 383 se traslada de Cartago a Roma y un año más tarde se va a Milán como profesor de retórica. Vemos aquí cómo Dios lleva los destinos de las personas y en donde aparentemente uno parece que va buscando su destino y su futuro, siempre está de un modo detrás, digamos, escondida, la mano santa de Dios como Padre que quiere nuestro mayor bien, que es la salvación de nuestras almas. Una vez en Milán se mueven los círculos neoplatónicos y allí conoce también al obispo de la ciudad, al gran Ambrosio, la figura eclesial de mayor renombre por santidad y conocimiento de aquel momento en Italia. Era un gran sabio. Ambrosio le recibió con bondad y le ilustró en las ciencias divinas. Le abrió las escrituras. Le hizo conocer el misterio de Dios. Y así, poco a poco, renace en Agustín un nuevo interés por el cristianismo. No olvidemos que la semilla de la fe siempre se siembra en el alma. En Agustín, por medio de su madre, desde la niñez, desde la más tierna infancia. Por eso no olvidemos que la semilla de la fe sembrada en los hijos llegará un día en que siempre dará fruto. Dios lleva los tiempos. No desanimarnos, no aburrirnos, no desesperanzarnos de que Dios tiene poder de hacer que en nuestros hijos crezca la fe, aun cuando veamos que se hayan apartado de la iglesia. La mente de Agustín era tan prodigiosa, tan inquieta, tan curiosa, que va descubriendo poco a poco la verdad, hasta que llega un día en que, sin embargo, vacilaba en su compromiso de búsqueda de la verdad, porque era un hombre muy débil a nivel humano, a nivel de debilidades de la carne. Y así temía comprometerse con la verdad, con Ambrosio, porque sabía que tendría que cambiar de su vida de pecado en la que vivía. Es decir, siempre nos encontramos en esta lucha entre seguir la verdad que es Cristo y cambiar de vida y dejar la vida de pecado y de las pasiones, o dejar a Cristo y seguir viviendo en el pecado. Agustín tuvo esta lucha durante mucho tiempo y tenía que dejar toda esa forma de vivir de la carne, de los gustos, de los placeres, del pecado en definitiva, que tanto le atraía. Era una atracción, le atraía el pecado. Rezaba a menudo diciendo: Señor, dame la castidad, pero no ahora, pobre desgraciado, porque se estaba perdiendo el gran tesoro que era Cristo. Pero un día, según él cuenta, escuchó una voz como la de un niño que le decía: tolle e legge, toma, coge y lee. Pero al darse cuenta que estaba completamente solo, le pareció una inspiración del cielo y como una exhortación divina a leer las Sagradas Escrituras que tenía en sus manos. Las abrió y leyó el primer pasaje que apareció al azar. Abrir la Biblia al azar y le apareció: no deis vuestros miembros como armas de iniquidad al pecado, sino ofreceos más bien a Dios como quienes muertos han retornado a la vida, y dad vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no tendrá ya dominio sobre vosotros, pues no estáis ya bajo la ley, sino bajo la gracia. Esta palabra le penetró tan profundamente en su alma y en su corazón que desde aquel momento Agustín decidió romper con el pecado y cambiar de vida. Se convirtió verdaderamente a Jesucristo y decide, sin ninguna reserva, entregarse en cuerpo y alma a Dios, siguiendo su ley y explicándola a los demás. Era el 15 de agosto del año 386. Era el final de un largo camino agitado,
turbulento, de vida interior, de búsqueda de la verdad, pero enfangado en el pecado. En ese momento, él cortó con todo lo anterior y empezó dándole su vida a Dios, el camino nuevo de su vida, su conversión hacia la santidad. Posteriormente se trasladó al campo, al norte de Milán, junto al lago Como, y con su madre Mónica y su hijo Adeodato y un pequeño grupo de amigos para prepararse al bautismo. Y así a los 32 años, Agustín, con gran alegría por parte de su madre Santa Mónica y de su obispo Ambrosio, fue bautizado en la vigilia pascual del 24 de abril del 387 en la Catedral de Milán, junto a su amigo Alipio y su hijo Adeodato, quien moriría poco después a la edad de 17 años. Agustín, ya convertido y bautizado, se dispuso a volver con su madre a África, a su tierra, y juntos se fueron para embarcar al puerto de Ostia, al puerto romano, y esperar el barco. Pero Mónica ya había obtenido de Dios lo que más deseaba en su vida, que era la conversión de su hijo y verlo cristiano bautizado. Y podía morir tranquila. Sucedió que estando ahí en una casa junto al mar por la noche, mientras ambos hablaban, platicaban, mirando al cielo estrellado, de las alegrías que esperaban para los que amaban a Dios en el cielo, Mónica exclamó entusiasmada: «¿Y a mí qué más me da amarrar la tierra? Ya he obtenido mi gran deseo, el verte cristiano católico. Todo lo que deseaba lo he conseguido de Dios». Y pocos días después le invadió una fiebre y murió. Murió pidiendo a su hijo que se acordara de ella en el altar del Señor. Murió en el año 387 a la edad de 55 años. Habiendo regresado Agustín a su patria, después de la muerte de su madre, cuando llegó a Tagaste, vendió todos sus bienes, cumpliendo así la palabra del Evangelio: «Ve, vende tus bienes, dáselo a los pobres, luego ven y sígueme». Y con el producto de la venta lo repartió entre los pobres. Allí, aspirando a una vida de ascesis y de santidad, se retiró con unos compañeros a vivir en una pequeña propiedad, para hacer allí vida monacal, a modo de pequeño monasterio, convento, formando una pequeña comunidad. Unos años después, esta experiencia fue la inspiración de su famosa regla. A pesar de su búsqueda de la soledad y del aislamiento, la fama de Agustín se extendió tanto por el país que finalmente fue elegido obispo. En el año 391 viajó a Hipona, Hippo Regius, la moderna Annaba, en Argelia, para buscar un posible candidato a la vida monástica, pero durante una celebración litúrgica fue elegido por la comunidad para que fuese ordenado presbítero. A causa de las necesidades del obispo Valerio de Hipona, Agustín, tras resistirse a tal vocación, al principio finalmente aceptó esta llamada de Dios a través del pueblo de Dios, si bien con lágrimas en sus ojos porque no se veía digno de ello. Algo parecido sucedió cuando se le llamó para ser obispo en el año 395, a la edad de 41 años. Desde entonces, Agustín ocupó la sede hiponense de Hipona hasta el año de su muerte. Entonces abandonó el monasterio de laico que había fundado y se instaló en la casa episcopal, que transformó en un monasterio de clérigos. Él vivía con sus hermanos de vida monacal, de vida regulada por su regla. Fue este tiempo en la Iglesia y en el mundo un periodo de gran agitación política y teológica. Los bárbaros amenazaban el Imperio Romano, llegando incluso hasta saquear a Roma en el año 410, y el cisma y la herejía amenazaban continuamente la unidad de la Iglesia en su interior. Agustín emprendió con entusiasmo la batalla teológica y refutó brillantemente los argumentos paganos que culpaban al cristianismo de todos los males que afectaban a Roma. Combatió la herejía maniquea, que bien conocía él desde su juventud, y participó en dos grandes conflictos religiosos, uno contra los donatistas, secta que sostenía que eran inválidos los sacramentos administrados por clérigos en pecado, y otro combate lo libró contra las creencias pelagianas,
seguidores de un monje británico de la época que negaba la doctrina del pecado original y que el hombre se salvaba por su voluntad y por su esfuerzo, no por la ayuda de la gracia, ni por la obra de la gracia. Durante este conflicto, que duró mucho tiempo, Agustín desarrolla sus doctrinas sobre el pecado original y la gracia divina, la soberanía divina y la predestinación. Sus argumentos sobre la vida de la gracia le ganaron el título por el cual es conocido: Doctor Gratiae, el doctor de la gracia. La doctrina agustiniana se situaba entre los extremos entre el pelagianismo y el maniqueísmo. Contra la doctrina de Pelagio mantenía que la desobediencia espiritual del hombre se había producido por un estado de pecado que la naturaleza humana era incapaz de cambiar. Estaba herido, mas no destruido. En su teología, los hombres y las mujeres son salvos por el don de la gracia que Dios otorga por su amor. Contra el maniqueísmo defendió con energía el papel del libre albedrío, de la libertad del hombre, en unión con la gracia. De las obras tan importantes que él tuvo y considerado dentro de los grandes padres y doctores de la Iglesia, es comparable a San Pablo. Su dedicación sin reserva como pastor le hizo ser un prolífico escritor, apologista y brillante estilista. Sus dos obras más importantes son la confesión de su vida y de su conversión, las confesiones, y La ciudad de Dios, de Civitate Dei. La primera es la más conocida, en la que narra, a modo de autobiografía, los primeros años de su vida y de su conversión, en torno al año 400. En la segunda, su gran obra apologética, La ciudad de Dios, escrita entre el 413 y el 426, formulaba una filosofía teológica de la historia y compara en ella la ciudad de Dios, la del cielo, con la ciudad de los hombres, ciudad de Dios que comienza ya aquí en la Iglesia por la fe. De los 22 libros de esta obra, 10 están dedicados a polemizar contra el panteísmo. Los 12 libros restantes se ocupan del origen, del destino y del progreso de la Iglesia, a la que considera como oportuna sucesora del paganismo. Sus escritos incluyen las epístolas, de las que 270 se encuentran en la edición benedictina, fechadas entre los años 386 y 429. También están sus tratados, por ejemplo, de libre albedrío, de doctrina cristiana, de bautismo, contra donatistas, de Trinitate, de Natura y Gratia, las retractaciones y también las homilías sobre diversos libros de la Biblia. Para finalizar, no podemos dejar de mencionar la famosa historia o anécdota conocida sobre San Agustín. Es la historia de San Agustín con el niño que encuentra en la orilla de la playa. La misma surge del mucho tiempo que dedicó el gran santo y gran teólogo a reflexionar sobre el misterio de Dios y de la Santísima Trinidad, como tres personas diferentes podían constituir una unidad en la misma naturaleza divina. Cuenta la historia que mientras Agustín paseaba un día por la orilla de la playa, pensando sobre el misterio de la Trinidad, se encontró un niño que había hecho un hoyo en la tierra y con una concha intentaba llenar ese agujero con el agua del mar. El niño corría hacia la orilla, llenaba la concha con agua del mar, la depositaba en el hoyo que había hecho en la arena y sucesivamente iba haciendo tal movimiento, buscando el agua, llenando el hoyo, buscando el agua, llenando el hoyo. Viendo esto, Agustín se detuvo y preguntó al niño por qué lo hacía, a lo que el pequeño dijo que intentaba vaciar toda el agua del mar para meterla en el agujero de la arena. Al escucharlo, Agustín, sorprendido y un poco risueño, incrédulo, le dijo al niño que eso era imposible. A lo que el niño respondió que si aquello era imposible de hacer, mucho más imposible era tratar de descifrar, de meter el misterio de Dios en la mente humana. Así entendió Agustín su absurda búsqueda de comprensión de Dios en su mente, en su cabeza, porque siempre es imposible, es inabarcable. Agustín murió en Hipona el 28 de agosto del año 430, a la edad de 72 años. Confiamos nuestra vida y este día a este gran santo. San Agustín, ruega por nosotros. ¡Feliz día, hermanos!